¿Por qué son importantes las revisiones sistemáticas? Los principios de la toma de decisiones basadas en evidencia son 3. El primero es que llegamos a conocer la mejor evidencia disponible usando resúmenes de evidencia hechos de manera sistemática. El segundo principio establece que debemos seguir guías para decidir qué tanto podemos confiar en la evidencia. El tercer principio establece que la evidencia por sí sola nunca es necesaria para tomar decisiones. Las revisiones sistemáticas son claves para la toma de decisiones porque nos ayudan a cumplir con estos dos principios. Nos proveen un resumen de toda la evidencia disponible hecho de manera sistemática y, cuando están desarrolladas siguiendo los más altos estándares metodológicos, nos dicen qué tan confiable es la evidencia que tenemos al frente. Las revisiones sistemáticas se pueden utilizar a distintos niveles de toma de decisiones. Por ejemplo, los clínicos pueden utilizarlas para informar sus decisiones. Simplemente van a buscar en las revistas en las que están suscritos, leen una revisión sistemática sobre el tema de interés y toman una decisión en base a los métodos y resultados. Las revisiones sistemáticas también son la principal fuente de evidencia para guías de práctica clínica. Un ejemplo son las guías de práctica clínica de la Organización Mundial de la Salud para tratar pacientes con COVID-19. Todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud realiza están basadas en revisiones sistemáticas de la literatura. Un tercer ejemplo son los análisis de costo-efectividad. En este tipo de análisis que muchas veces los tomadores de decisiones utilizan para priorizar entre distintas alternativas, una de las fuentes de evidencia son revisiones sistemáticas, particularmente aquellas que se enfocan en la efectividad de las distintas opciones. A continuación, veremos distintos tipos de revisiones con la idea de ilustrar cuáles son las similitudes y diferencias entre estas revisiones y las revisiones sistemáticas que serán el foco de nuestro curso. Cubriremos los conceptos de revisiones narrativas, de revisiones de alcance, de revisiones sistemáticas y de revisiones de revisiones. Las revisiones narrativas proveen información general sobre un tema de interés. Son revisiones en que los autores escriben sobre distintos ámbitos de una pregunta que ellos tienen, pero no proveen ningún detalle sobre la búsqueda o selección de los artículos que ellos usan como referencia, y revisiones en las que tampoco se hace un análisis crítico de aquellos estudios que ellos están usando como referencia. Tampoco hay una síntesis de resultados que se haga de forma reproducible. Si bien estas revisiones son muy informativas ya que proveen bastante información y pueden ser la fuente de elección cuando uno va recién a familiarizarse con un tema específico, el mayor problema de este tipo de revisiones es que son susceptibles a sesgos. Este es un ejemplo de una revisión narrativa que se llama Cirugía electiva posterior a enfermedad por COVID-19. En este caso, los autores son bastante transparentes respecto al hecho de que realizaron una revisión narrativa y no una revisión sistemática. Si es que miramos el resumen con más detalle, podemos ver que esta revisión abarca distintos ámbitos relacionados con la cirugía electiva posterior a COVID-19. Los autores reportan explícitamente que buscaron en bases de datos, lo que a veces puede confundir a los lectores y hacerlos pensar que esta revisión es sistemática. Sin embargo, en este resumen no vemos ningún otro aspecto sistemático y reproducible del desarrollo de esta revisión. Si bien hay una búsqueda en base de datos, no existe ninguna pista que nos haga pensar que hubo criterios de selección o un análisis crítico de los distintos artículos que se incluyeron. Un segundo tipo de revisiones son las revisiones de alcance o scoping reviews. Este tipo de revisiones tienen aspectos más sistemáticos en comparación a una revisión narrativa, que es la que vimos en la diapositiva anterior. En este caso, la revisión responde a una pregunta de investigación exploratoria. Lo que los autores intentan hacer en una revisión de alcance es mapear los conceptos claves
los tipos de evidencia y las brechas de evidencia respecto a una pregunta de interés. En este tipo de revisión hay una búsqueda, una selección de artículos y una síntesis de resultados que sigue métodos y se hace de forma reproducible. Un primer ejemplo de una revisión de alcance es esta revisión que habla sobre las recomendaciones para el aislamiento domiciliario en la pandemia de COVID-19. Como vemos en el resumen, el objetivo de esta revisión de alcance es sintetizar la evidencia disponible sobre el manejo de aislamiento domiciliario por infección por COVID-19. Vemos que los autores reportan métodos para realizar esta revisión. Buscaron en distintas bases de datos. Vemos también que ellos reconocen explícitamente que hicieron una lectura crítica de los documentos para describir la calidad de aquellos. Vemos resultados en los que hay un número específico de artículos que ellos encontraron y de artículos que seleccionaron, y un resumen de cómo presentar los resultados. En este caso, esta revisión de enfoque agrupó los distintos artículos en 10 temas diferentes que son relacionados con el manejo cotidiano de cuidados en domicilio de pacientes con COVID-19. Si la comparamos con la revisión narrativa anterior, el objetivo de esta revisión es saber cuáles son todos los artículos relacionados con esta pregunta y clasificar los distintos ámbitos o temas que ellos cubren. Este es otro ejemplo de una revisión de alcance. Este ejemplo se enfoca en la implementación y qué tan útil es la telemedicina durante la pandemia de COVID-19. El objetivo de este ejemplo es mostrar cómo se ven los resultados de este tipo de revisión. Estas revisiones no se enfocan en cuáles son los efectos de los distintos tratamientos. Por ejemplo, esta revisión no se enfoca en qué tan efectiva es la telemedicina para lidiar con la duración de síntomas o con el contagio. El enfoque de estas revisiones es mapear la literatura. En este caso vemos, por ejemplo, que la primera tabla de resultados provee un resumen de las distintas características de los artículos que se incluyeron. Vemos cuáles son los países en los que estos estudios se desarrollaron, cuál es el tipo de diseño de estudio, cuáles son los idiomas en los que se publicaron y en qué fecha se publicaron. Por ejemplo, vemos que la mayoría de los estudios, el 37%, se publicó en Estados Unidos, el 72% de ellos tenían un diseño de corte transversal, el 98% fue publicado en idioma inglés y el 56% fue publicado el mes de mayo de 2020. También vemos en la tabla 2, abajo a la izquierda, que los autores clasificaron estos artículos de acuerdo al campo de implementación. Por ejemplo, vemos que de los 43 estudios que incluyeron, 27 tenían que ver con consultas de pacientes no internados en el hospital. Y vemos además los distintos países en los que este tipo de contexto se investigó. Nuevamente, la idea principal de una revisión de alcance es mapear la literatura disponible, ver qué intervenciones específicas se investigaron, dónde se realizaron los estudios, tal vez qué desenlaces se midieron, pero no tiene que ver con determinar la efectividad de los distintos tratamientos. Las revisiones sistemáticas intentan recolectar toda la evidencia disponible sobre una pregunta clínica específica. Este tipo de revisiones utiliza métodos explícitos, sistemáticos y que disminuyen el riesgo de sesgo. Su principal característica y lo que la diferencia de una revisión narrativa es que es reproducible. Cualquier persona utilizando los mismos métodos debiera llegar a las mismas conclusiones. Este es un ejemplo de una revisión sistemática respecto al periodo de incubación de COVID-19. Vemos en el resumen que está aquí a la derecha que hay métodos, resultados y conclusiones. Vemos que los métodos especifican las bases de datos en donde se buscaron los distintos estudios
y las fechas en que se buscaron. En este ejemplo también vemos detalles sobre el tipo de análisis que los autores realizaron. En otros ejemplos también se pueden incluir aspectos como los criterios de selección y cómo se evaluó la calidad de la evidencia incluida en la revisión. En este ejemplo vemos resultados que nos describen cuántos estudios se incluyeron en la revisión sistemática y en el metaanálisis. Vemos resultados numéricos para los distintos desenlaces que eran de interés en esta revisión. La idea principal de una revisión sistemática es siempre, como vamos a ver en la siguiente presentación de este módulo, es responder a una pregunta clínica específica. Nuevamente, la característica principal tiene que ver con los métodos reproducibles. Finalmente, también tenemos revisiones de revisiones. En inglés les llaman Overview of Reviews o también le llamamos revisiones paraguas. Distintos términos, pero todos estos se refieren a resúmenes sistemáticos de la evidencia que se ha colectado en otras revisiones sistemáticas. La idea de estas revisiones es compilar o recolectar la evidencia de múltiples revisiones sistemáticas en un solo documento. Un ejemplo tiene que ver con intervenciones para prevenir influenza. En esta revisión de revisiones Cochrane, los autores recolectaron, como vemos en este resumen, todas las revisiones Cochrane que tenían que ver con influenza, resfrío común o resfriado. Como vemos aquí en este ejemplo, hay métodos en los que los autores describen dónde buscaron, que fueron revisiones sistemáticas Cochrane, describen que hubo distintos revisores que revisaron cada uno de los artículos que se encontraron para ver si cumplían con los criterios de selección. Describen que se utilizó una herramienta que se llama AMSTAR-2 para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas. Y además describen cómo se hizo el análisis de estos datos. Vemos en los resultados que hubo 11 revisiones sistemáticas que se incluyeron, cuál era la calidad de estas revisiones a grandes rasgos y cuáles fueron los tipos específicos de intervenciones para los que hubo una mayor efectividad de acuerdo al análisis que ellos realizaron. La única diferencia entre este tipo de revisiones, las revisiones de revisiones, y una revisión sistemática, tiene que ver con la revisión sistemática incluye estudios individuales, por lo general, y como nos vamos a enfocar en este curso, ensayos clínicos aleatorizados cuando estamos hablando de preguntas de intervención. En este tipo de revisiones, en las revisiones de revisiones, los autores incluyen y evalúan revisiones sistemáticas. A modo resumen, el uso de revisiones sistemáticas es fundamental para la práctica de toma de decisiones basadas en evidencia, que es el estándar que se utiliza hoy en día. Las revisiones sistemáticas se distinguen de otros tipos de revisiones en base a las preguntas que responden y los métodos que utilizan. A continuación, vamos a ver el módulo 1, parte 2, para hablar con más detalles de los tipos de revisiones sistemáticas. Esta es la segunda parte del primer módulo del curso de Introducción a las revisiones sistemáticas de la literatura. En este módulo estamos revisando los tipos de síntesis de evidencia y proveemos una introducción a las revisiones sistemáticas. En la primera parte de este módulo discutimos por qué es importante utilizar revisiones sistemáticas y luego vimos distintos tipos de revisiones, cuáles son las preguntas que ellas responden y cómo se relacionan con las revisiones sistemáticas. En esta segunda parte proveeremos una definición de revisiones sistemáticas,
veremos los distintos tipos de revisiones sistemáticas que existen y revisaremos los conceptos de revisiones rápidas y de revisiones vivas. De acuerdo a Cochrane, el grupo más conocido y que desarrolló la metodología de las revisiones sistemáticas en los años 90, una revisión sistemática intenta recopilar toda la evidencia empírica que se ajuste a criterios de selección especificados previamente para responder a una pregunta de investigación específica. Una revisión sistemática utiliza métodos explícitos y sistemáticos que se seleccionan con el fin de minimizar el sesgo, proporcionando así hallazgos más confiables a partir de los que se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Los conceptos clave dentro de esta definición tienen que ver con el uso de criterios de selección que son preespecificados, con una pregunta específica y con usar métodos explícitos y sistemáticos para minimizar el sesgo. Las revisiones sistemáticas se pueden clasificar de distintas formas. En los siguientes minutos veremos clasificaciones de acuerdo al tipo de pregunta del ámbito clínico que responden y de acuerdo a características en su desarrollo. Veremos revisiones sistemáticas de intervención, diagnóstico, pronóstico, incidencia o prevalencia. Además, hablaremos de revisiones rápidas y de revisiones vivas. Las revisiones sistemáticas de intervención recopilan toda la información sobre los efectos de una intervención. Una intervención puede ser cualquier curso de acción que está relacionado con prevenir o tratar una enfermedad. El objetivo de una revisión sistemática de intervención tiene que ver con, nuevamente, colectar toda la información sobre los efectos de una intervención en desenlaces de interés. Un ejemplo de una pregunta de una revisión sistemática de intervención sería: ¿cuál es el efecto de la ivermectina en la profilaxis y tratamiento de pacientes con COVID-19? En esta diapositiva vemos un ejemplo de una revisión sistemática hecha para responder la pregunta en la diapositiva anterior. La estructura que vemos en el resumen de esta revisión sistemática se va a repetir en el resto de los ejemplos que vamos a mostrar. Si bien el resto de los ejemplos tienen que ver con distintos tipos de preguntas de revisión sistemática, todas las revisiones sistemáticas siguen la misma metodología. Vemos objetivos específicos que están relacionados con una pregunta específica. En este caso, ¿cuáles son los efectos de ivermectina en el tratamiento y profilaxis de COVID-19? También vemos métodos en los que hay detalles sobre las bases de datos en las que se buscaron y cómo se analizaron los datos y además cómo se evaluó la calidad de la evidencia. También vemos resultados que tienen que ver con cuántos estudios se incluyeron y cuántos pacientes en total había a lo largo de los estudios. ¿Cuáles son los estimadores de efecto? Por ejemplo, aquí vemos diferencias de riesgo para distintos desenlaces y además vemos calidad de la evidencia. Las revisiones sistemáticas de diagnóstico recopilan toda la evidencia sobre el rendimiento de pruebas de diagnóstico en comparación con un test de referencia. Con rendimiento de pruebas de diagnóstico nos referimos a medidas como sensibilidad, especificidad, valores predictivos, etc. Un ejemplo de este tipo de pregunta es: ¿cuál es la proporción de falsos negativos del test de PCR para COVID-19? Este es un ejemplo de una revisión sistemática que responde a aquella pregunta de diagnóstico. Vemos los métodos y los resultados que se describen en el resumen de aquella revisión. En los métodos, nuevamente vemos las distintas bases de datos que los autores usaron para encontrar estudios. Vemos también
que un par de autores hizo el tamizaje de los distintos artículos y que se evaluó la calidad metodológica de los estudios que se incluyeron. Vemos detalles del análisis estadístico que combinó los resultados de todos los estudios. Y vemos cómo se evaluó la calidad de la evidencia. En los resultados, vemos cuántos estudios y pacientes se incluyeron en esta revisión sistemática y cuál fue el resultado de la evaluación de la calidad metodológica. Además, vemos la respuesta específica a la pregunta planteada. ¿Cuál es la estimación de los falsos negativos con este test diagnóstico? Un tercer tipo de revisiones sistemáticas, de acuerdo a la pregunta que responden, tiene que ver con revisiones sistemáticas de pronóstico. Estas revisiones recopilan toda la evidencia sobre factores pronósticos de la ocurrencia de un desenlace. Un ejemplo sería la pregunta: ¿cuál es la asociación entre comorbilidades y severidad de presentación y desenlaces de COVID-19? En esta diapositiva vemos un ejemplo de una revisión que responde a aquella pregunta. En esta revisión vemos que los autores incluyeron 69 estudios y más de 10.000 casos de pacientes con COVID-19. Vemos, por ejemplo, que la respuesta a la pregunta, específicamente enfocada en enfermedad crónica a los riñones, dice que aquellos pacientes que tienen esta enfermedad tienen un riesgo de mortalidad 7 veces que la de aquellos pacientes que no tienen esta enfermedad. Vemos el riesgo relativo de 7.1 con su intervalo de confianza. Si bien esta revisión sistemática específica no está escrita de la misma manera que las anteriores, podemos ver que los autores dicen brevemente que siguieron métodos específicos y vemos los resultados a la pregunta de investigación específica. Finalmente, tenemos revisiones sistemáticas que responden a preguntas sobre incidencia y prevalencia. Estas revisiones recopilan toda la información sobre la incidencia o prevalencia de un desenlace o característica de los pacientes de interés. Un ejemplo de este tipo de preguntas es: ¿cuál es la prevalencia de depresión en pacientes con COVID-19? El ejemplo en esta diapositiva responde a aquella pregunta. En esta revisión sistemática, los autores buscaron en distintas bases de datos artículos que hablaran sobre la prevalencia de depresión, ansiedad y problemas del sueño en pacientes con COVID-19. La respuesta que ellos proveen, por ejemplo, es que la prevalencia de depresión es 45%, de ansiedad es 47%, y de problemas del sueño es 34%. Nuevamente existen aspectos comunes con todas las otras revisiones. Existen métodos y existe una respuesta específica. Además de clasificar las revisiones sistemáticas de acuerdo al tipo de pregunta que responden, las podemos clasificar de acuerdo a características de cómo se realizan. Un concepto que se ha vuelto muy popular últimamente es el concepto de revisiones rápidas, que puede aplicar a revisiones sistemáticas rápidas o a otro tipo de revisiones. Podríamos, por ejemplo, también hablar de revisiones de alcance rápidas o revisiones de revisiones rápidas. El concepto asociado con revisiones rápidas tiene que ver a la velocidad en la que se realizan estas revisiones, en este caso sistemáticas o cualquier otro tipo de revisión. En los primeros días de la pandemia de COVID-19, estas revisiones se volvieron muy populares y por lo general el concepto rápido se utilizaba como una forma de omitir algunos pasos de la revisión. En el resto del curso vamos a ver cuáles son los pasos más importantes que se deben desarrollar en una revisión sistemática. El concepto de revisión rápida permitió a los autores tomar algunos atajos y saltarse algunos de estos pasos. Sin embargo,
el hacer una revisión rápida no debiera ser una excusa o una licencia para omitir pasos que son importantes. Si bien podrían omitirse algunos pasos, la idea es que la omisión de aquellos no aumente el riesgo de sesgo o el riesgo de errores de la revisión de forma importante. Idealmente, una revisión rápida no omitiría ninguno de los pasos y se haría de forma rápida simplemente porque se destinan más recursos a realizarla, por ejemplo, más personal o más horas de trabajo. Esta diapositiva muestra un ejemplo de una revisión rápida respecto a los efectos en la salud física y mental de trabajar en la casa. Vemos nuevamente que existen métodos y que existen resultados, idealmente que aquellos son reproducibles. En este ejemplo vemos que los autores buscaron en 3 bases de datos y que se hicieron tamizaje de título y abstract y texto completo usando criterios de selección. En este caso, y mirando solamente el resumen, es bastante difícil saber si es que los autores se saltaron algunos pasos para hacer la revisión de forma rápida. Por lo general, los lectores tienen que ir a los métodos específicos del estudio para aprender más detalles respecto a qué es lo que los autores hicieron para poder desarrollar esta revisión de forma rápida. Nuevamente, lo ideal sería que lo que cambie es la velocidad y que ningún atajo que se tome para cambiar esta velocidad comprometa la calidad de la revisión. Finalmente, tenemos el concepto de revisiones vivas o living reviews, que son revisiones que se actualizan continuamente a medida que emerge nueva evidencia. Un ejemplo típico tiene que ver hoy en día con revisiones en COVID-19. Como la pandemia fue una enfermedad completamente nueva, la literatura científica crecía día a día, por lo tanto había nueva evidencia que incluir en los distintos resúmenes de evidencias o revisiones sistemáticas. Nuevamente, el concepto vivo puede aplicar a distintos tipos de revisiones, no necesariamente sistemáticas. ¿Qué tan frecuentemente se actualiza la revisión? Va a depender de qué tanto esté evolucionando el distinto tema clínico. Por ejemplo, para revisiones vivas sobre COVID-19 es necesario actualizarlas muy frecuentemente, incluso 2 años después de que empezó la pandemia, ya que se continúan encontrando estudios día a día. Sin embargo, para otros tipos de preguntas o áreas clínicas en las que el desarrollo de estudios no es tan rápido, puede que no se necesite actualizar una revisión viva tan frecuentemente. Este es un ejemplo de una revisión sistemática viva y un metaanálisis de redes sobre los fármacos para el tratamiento de COVID-19. En este ejemplo, en la primera parte, vemos nuevamente la estructura típica de una revisión sistemática. Vemos el objetivo, el diseño, las distintas bases de datos que se buscaron y la selección de estudios y los métodos para evaluar los estudios y para compilar resultados y evaluar la calidad de la evidencia. En los resultados, sin embargo, hay aspectos nuevos que no veíamos en las revisiones no vivas. En este ejemplo, vemos que se incluyeron 463 ensayos clínicos y 166.000 pacientes. De estos, vemos que 267 ensayos clínicos y 89.000 de los pacientes son nuevos en comparación a la publicación previa de esta revisión viva. El resto de la revisión es bastante similar. Los autores tienden a destacar aquellos aspectos que pueden haber cambiado, si es que hay, por ejemplo, nuevas intervenciones o datos respecto a nuevos desenlaces, o si es que la calidad de la evidencia cambió con la disponibilidad de nueva evidencia. Finalmente, como resumen, tenemos que las revisiones sistemáticas recopilan toda la evidencia sobre una pregunta clínica específica y de forma reproducible, y que podemos clasificar las revisiones sistemáticas de acuerdo al tipo de pregunta clínica que responden.
De ahora en adelante, este curso se va a enfocar en revisiones sistemáticas de intervenciones. Sin embargo, todos los conceptos se pueden aplicar a los distintos tipos de revisiones sistemáticas.